Romanos 16 del 25 al 27. Tan solo 3 versículos. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios y la última parte del libro de Romanos. Dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice: la doxología final de Pablo en Romanos es única porque en su alabanza del Señor hace la recapitulación de algunos temas principales de la epístola. Quizás tomando este momento la pluma de la mano Tercio, que fue quien escribió, ¿verdad? Seguramente Pablo iba dictando y Tercio iba escribiendo. El apóstol escribe con exultación sobre el evangelio que confirma a los hombres, el evangelio que proclama Jesucristo y el evangelio que revela el misterio de Dios. Primero que todo, Pablo alaba a Dios por el evangelio que confirma a los hombres. Dios puede, es decir, tiene el poder suficiente para confirmar a quienes confían en él según el evangelio verdadero que Pablo y todo predicador y maestro verdaderos han presentado con claridad. Esterizo, confirmar, significa hacer firme, estable y perdurable. En este contexto se refiere a tener una mente establecida por cuanto está firmemente arraigada en la verdad del Evangelio. El incrédulo no tiene certeza alguna acerca de Dios, su palabra o el camino de salvación. La mayoría de los seres humanos ni siquiera tienen interés en encontrar a Dios verdadero. Están perfectamente satisfechos con la religión que han recibido o la que han sido expuestos en la cultura prevaleciente, o de otra manera carecen en absoluto de interés en cuestiones religiosas. Incluso aquellos que intentan hallar a Dios mediante su propia búsqueda y discernimiento siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por otra parte, por medio del Evangelio, Dios puede confirmar en la verdad las mentes y los corazones de los creyentes. Dios tiene el poder para establecernos, fundamentarnos y hacernos permanecer firmes en Él. Ningún ser humano que no sea un cristiano puede estar seguro acerca de Dios ni tener certeza acerca de su verdad, sus estándares de justicia, su amor y cuidado, y mucho menos de estar con Él por toda la eternidad. Al hacer referencia a mi evangelio, Pablo no está hablando de su propia visión personal del evangelio. Su evangelio era el mismo evangelio de Pedro y de Juan, el evangelio predicado por los demás apóstoles y maestros verdaderos, a saber, el evangelio de Jesucristo dado a hombres por revelación divina. El único evangelio de Dios que confirma y establece a los hombres es el evangelio que proclama a Jesucristo. El tema principal de Romanos, así como el tema más importante de todas las Escrituras, es Jesucristo. En la segunda sección de Romanos, 3:21 al 8:39, el apóstol describe casi todas las bendiciones que el evangelio trae a la vida de aquellos que pertenecen a Jesucristo y son confirmados por él. Esta es apenas una lista parcial. Justicia que viene por la fe en Cristo, en el 3:22. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en el 3:24. Será contada justicia a nuestro favor, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el 4:24. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el 5:1.
Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, en el 6:8. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el 6:23. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, en el 7:6. El Espíritu Santo mora en nosotros, en el 8:9, y tenemos vida en el Espíritu, en el 8:11. Somos guiados por el Espíritu, en el 8:14. Tenemos el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios, en el 8:16. Tenemos las primicias del Espíritu, en el 8:23. El Espíritu intercede por nosotros, en el 8:26. Y no podemos ser separados del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el 8:39. El Evangelio que nos confirma y que proclama Jesucristo también revela el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta palabra misterio, musterión, no tiene la connotación que la palabra tiene en nuestra cultura, como se usa, por ejemplo, al hablar de una novela de misterio. En el Nuevo Testamento se refiere a algo escondido en tiempos pasados, pero que se ha dado a conocer. De manera específica, se refiere a una parte de la verdad de Dios que no fue revelada o solo fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. El misterio que ha sido manifestado ahora había sido pronosticado con palabras veladas por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, y ya se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por medio de Isaías, Dios había prometido: justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, en Isaías 53:11. Jeremías predijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 33. El Señor dijo por medio de Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Los judíos siempre habían pensado que esas predicciones, sin importar cuál pudiera ser su significado pleno, solo se aplicaban a ellos, la raza escogida de Dios. Pero explica: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10-11. Aún para los profetas inspirados de Dios bajo el antiguo pacto, el significado pleno de sus propias profecías siempre fue un misterio. Sin embargo, cuando Dios estableció al principio un pacto con Abraham, el padre de su pueblo escogido, escogió Israel, el padre de su pueblo que escogió Israel, ¿no?, hizo alusión a su ofrecimiento de gracia para el mundo entero. Serán benditas en ti, dijo el Señor a Abraham, todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Cuando Dios hizo el pacto con su pueblo por medio de Moisés, en el monte Sinaí les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, en Éxodo 19:6. En otras palabras, el designio de Dios fue que Israel, como una nación, debía ser un sacerdote y un mediador de Dios para el resto del mundo. Fue mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no solo su gracia inmensa, sino también su sabiduría infinita. A Él, por tanto, sea gloria para siempre. Amén. Bueno,
Vamos a colocar esto bien. Y hoy sí voy a poner los comentarios. Ayer se me pasó y estuve toda la charla sin comentarios. No importa porque no lo leo, pero bueno, vosotros podéis ahí. Segundito, coloco los comentarios. Aquí está. Ok. Se finí la carta de los romanos temporalmente, porque digo, no es una carta que no tienes que dejar de leer constantemente, ¿verdad? Bueno, hoy en esta dosoloquina final dice al que puede confirmarlos. Otra vez vuelve, ¿verdad? No se trata de nosotros, se trata absolutamente de Él. Se trata de su gracia, de su amor, de su misericordia. Cheri, buenas tardes. Al que puede confirmaros. Y nos ha confirmado, ¿verdad? Pero los confirma según su evangelio, es decir, y el evangelio lo hemos desarrollado, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es así: estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, nacemos en pecado, separados de Dios, muertos para Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Pero su gracia y su amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. A través de Jesucristo tenemos redención de pecados. Somos justificados, lavados, santificados, perfeccionados a través de Cristo, y nada podemos hacer nosotros que no haya hecho Él en ese sacrificio de la cruz. Ese es el Evangelio. Ese Evangelio en sí es buenas nuevas, es una buena noticia. La buena noticia es que aunque estamos muertos, separados de Dios, nada podemos hacer para acercarnos por nuestra propia cuenta, porque toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Él, por su gracia, por su misericordia, por su amor, provee el camino para poder alcanzar otra vez la armonía con Dios, ¿verdad? Y Romanos está repleto de esto. Está repleto, está como muy ordenadito, empieza mostrándonos cuál es la naturaleza del humano, cuál es la naturaleza del gentil, cuál es la naturaleza del judío, porque los judíos aún creían, como habían sido el pueblo de Dios, que ellos por simplemente ser judíos ya estaban libres, y él muestra en esta carta que no, 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 no. Luego muestra por qué la ley, para qué Dios muestra la ley, para qué muestra la ley, para que realmente no solo los judíos, ¿verdad? Porque la ley fue a los judíos, que eran los que se creían que ya eran salvos por ser judíos. No, no, la ley estaba mostrando su naturaleza, estaba mostrando la necesidad de ese Salvador. Estaba poniéndole las miras, ¿verdad? Para cerrar toda boca, dice, para boca en cuanto a, yo soy bueno, yo soy... No, tú eres pecador, la ley te está mostrando que eres pecador. Y no hay forma, no hay ni un justo ni uno. Entonces, el Evangelio es esa noticia que nos saca de la muerte, nos resucita, nos saca de la esclavitud del pecado. Estamos esclavos del pecado, nada podemos hacer. Y nos saca a un sitio seguro, siervos de Jesucristo, hijos de Dios, santos, vida eterna en Él. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Rechazarlo. Eso es lo único que el hombre hace. El hombre hace es rechazar la provisión que Dios ha puesto para que el hombre sea salvo, porque nada ha hecho. Nada ha hecho. Aun la fe no corresponde a uno, porque si tú te salvas por tu propia fe, lo tienes claro, y eso lo hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu fe nace del corazón y de tu cabeza, y el corazón y la cabeza están destituidos y apartados. No quieren saber nada de Dios, están en contra de Dios, es la carnalidad, es lo que pertenece al mundo, es la parte carnal que Jesucristo también rescata de una forma. Él nos glorifica antes de tiempo, porque hasta que esta carne, ¿verdad? Hasta que no morimos o somos transformados por el arrebatamiento, no vamos a poder tener la glorificación completa, porque todavía tenemos este estorbo. Dios lo hace ¿para qué? Pues para que nos demos cuenta de que no es por nosotros, que es todo por Él, es por gracia. Gracia. Esa palabra, ¿verdad? Es por gracia. Aunque a algunas personas
la distorsionan y quieren decir que la gracia es cumplir los mandamientos y un montón de burradas por ahí. Gracias es gratis, inmerecido, don, no lo da, ¿verdad? Ahora tienes que cogerlo. Tú puedes rechazar un regalo. ¿Qué haces si yo voy y te regalo $1000? ¡Wow! ¿Qué has hecho? Nada, poner la mano y llevártelos. ¿No? Pero ¿qué puedes hacer si los rechazas? Pues, lo siento, yo te los iba a dar, pero tú los has rechazado. Y lo digo los de $1000 porque nadie los rechazaría. Sin embargo, algo como la salvación, la gente lo rechaza. Claro, hemos visto y hemos estudiado y estamos constantemente dándonos cuenta de que hay muchos engaños y el lobo, ¿verdad? Vestido de oveja está en medio y nos quiere hacer pensar que nosotros podemos justificarnos, que nosotros tenemos que mantener la salvación, que nosotros podemos, y eso es como desechar, despreciar, no hacer caso, llamar mentiroso al Espíritu Santo. Y por eso muchos no están disfrutando de la salvación que Romanos dice. ¿Okay? Entonces, confirmaros. Y aquel que puede confirmaros, Dios es el único que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿ok? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y esto lo vemos todavía hoy, que aún los judíos, los hebreos, todavía no lo reconocen, aún ahora ya está revelado y aún en las escrituras y no lo pueden ver, yo no sé cómo hacen. Había un problema en la época de Jesús, estaban los fariseos y los jeruseos. Habéis visto que, por ejemplo, en Hechos hay un problema en que entre ellos discuten porque uno cree en en la resurrección de los muertos y los otros no. Los dos son hebreos, los dos son descendientes, digamos, de Israel, son gente de Israel, pero unos creen en una cosa y otros creen en otra. Esto tiene que ver que unos se afirman en lo que es la Torá y otros amplían, bueno, la Torá y los salmos, y otros amplían a todo lo que es la profecía, ¿verdad?, de los profetas. La mayoría, aunque está también impresa en la Torá lo de Jesucristo, la mayoría de la revelación verdadera viene a través de los profetas. Hoy hemos leído tres, uno de Isaías, otro de Jeremías y otro de Ezequiel. Y están enfocados y no hay forma de poderlas colocar en la segunda venida. Además que la segunda venida, si lo podéis ver como ellos lo ven y como ellos creían que venía Jesucristo, por eso estaban un poco desorientados, estaban esperando con la espada, a ver cuándo viene, saca la espada, Jesús monta en su caballo y quita a todos estos romanos que nos están oprimiendo y ya no nos hacen tener más. Ellos estaban esperando eso, que las liberara de la mano de... Pero no, Jesucristo vino a liberarlos de algo mucho mayor, el pecado, ¿verdad? El pecado, algo que nosotros no podemos y nadie puede, ni con espada, ni con metralletas, ni con nada, liberarnos, solo lo puede liberar Él, porque la paga del pecado, dicen Romanos, es la muerte. Es decir, por tu pecado tienes que morir. Él ha librado a través de su muerte esa paga por ti. Él ha pagado la paga, ¿ok? Aunque, bueno, entre comillas, porque si viene Cristo y nos vamos glorificados, no morimos, ¿no? Dice que algunos no veremos muerte, pero cuando uno muere, este cuerpo, esta carne, este corazón de células, bum, 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 y este cerebro masa gris de células, compuesta de un montón de células, de celdas, de neuronas y conexiones y cosas, ¿verdad? Que cuando uno se emborracha o eso, cambia de posición y hace lo que le da la gana, eso va a pagar su carnalidad. No se va. ¿Quién se va? Tu espíritu. Y también tu alma, ¿verdad? El alma es salvada a través de ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ahora mora en ti y ¡wow! El capítulo 8 es tremendo. Yo he estado ahí repasando y yo creo que he metido todo el capítulo 8 en el resumen de donde habla del Evangelio de Salvación, el Romanos 8. Uf, tremenda carta, de verdad, tremenda carta. Y muchas veces es incomprendida, yo no sé cómo yo la leía antes, claro, a saltitos y al interés como uno, ¿no?
La carta de Romanos hay que leerla de principio a fin. Quizás a partir del capítulo 12 cambia de tema. Bueno, en realidad ya en el capítulo 10, ¿verdad? El 10 ahí empieza, 10, 11, hay como un paréntesis que algunas personas dicen que es como un añadido, porque está hablando de esa redención del pueblo de Israel, o sea que se centra en ese problema, ¿no?, que tenía Israel, que no estaban aceptando al Mesías, ¿no? Pero en realidad del 1 al 11, ¡wow! Es el Evangelio pleno, completo. Y necesitas entenderlo porque es en la fe en la que vives, en la que te mueves. Y si necesitas hablar a alguien, tienes que tener el conocimiento de todo esto. Entonces, es maravilloso el poder ver, ¿verdad?, en la carta de Romanos que la salvación es por gracia, no es por obras. Claro, hay algunas personas que dicen, sí, te salvas por gracia, pero ahora, una vez salvo, tienes que mantener esa salvación. Estamos en lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de las obras, ¿verdad? Mantener mi salvación por medio de obras. Entonces, ¿dónde está la gracia, verdad? Solo para rescatarme y después por obras. Si no podemos capaces, si no somos capaces, ¿qué? El porque me arrepiento, eso, no eso es una obra, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero claro, la mente, el corazón, la religiosidad, la estructura religiosa y claro, por supuesto, todo el mundo de las tinieblas quieren colocar esa estructura de no, no, hay que esforzarse, hay que hacer, porque eso tiene que ver con algo que no puede darte paz. ¿Cómo puedes tener paz si tú eres débil y en tu debilidad puedes en cualquier momento perder la salvación? Eso es lo mayor. Claro, por eso la gente se mete tanto con la doctrina salvo, siempre salvo, que no estamos hablando. Ahí el otro día estuvo una persona hablando de la diferencia entre salvo, siempre salvo, en el sentido de que, bueno, relacionado a la palabra, que cuando uno es salvo por la palabra y entiende lo que es la salvación, entonces ya no puede perderla. Otra cosa es que tú te creas que eres salvo porque simplemente hacer una oración y a partir de ahí tú puedes hacer lo que te dé la gana y no vas a perder la salvación, ¿no? Como hay una secta por ahí que están diciendo eso también parte del enemigo. No, estamos diciendo que quien alcanza, quien entiende el Evangelio, quien realmente entiende la misericordia de Dios, quien realmente se encuentra con ese Evangelio, ¿verdad?, que es el puro Evangelio de la gracia a través de la fe, no tu fe, sino la fe de Él, la palabra. ¡Ah! ¿Quién me puede quitar? Para desechar el Evangelio, porque es lo único que podríamos hacer para perder la salvación, tendrían que mostrarme algo mejor. ¿Y qué mejor que Jesucristo? Ah, claro, si yo no creo que Jesucristo es Dios, creo que es un profeta, o creo que es un ángel, o creo que es uno cualquiera, o es otra cosa, pues entonces sí, lo voy a desechar, porque de repente me pueden presentar a uno superior a él. Pero si Jesucristo es Dios, si Jesucristo dejó su deidad para hacerse hombre, para pagar por nuestro pecado, y a través de esa redención, Él es Dios y prepara el plan para que nosotros seamos salvos. ¿Qué mejor vas a poder encontrar? Vuelvo al ejemplo de los $1000. Si yo te doy $1000, ¿de verdad que los desecharías por algo mejor? Con referente a $1000, ¿no? ¿Verdad que no? Ay, no, no, lo rechazo porque es mucho mejor $100. ¿No? O lo rechazo porque me lo va a dar otro día. No, tú $100 y $1000 ya está. Ya son tuyos, ya son... ¿Y quién? Ahora, no, ahora no los quiero. ¿Por qué? Porque me ofrece otro... No, no hay forma, no hay nada mejor. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres salvación? ¿Quieres paz? ¿Quieres guía? ¿Quieres...? Eso es lo que ofrece la salvación de Jesucristo. Entonces, es cierto, y de verdad que en este light nos agrada mucho
tener a montones de personas que van a iglesias y que en esas iglesias se están predicando un evangelio diferente. Yo digo, no estamos diciendo que esas personas sean malas y que... No, simplemente como yo, que yo estuve 22 años, han entendido mal. Y está en la palabra. Les pasa lo que a los judíos que han rechazado a Jesucristo. Cómo ellos, siendo el pueblo, habiendo tenido la palabra revelada, cómo viniendo Jesús de a través de ellos, son capaces de rechazar. Y hay un montón de estructuras y de religión y de tradición, ¿verdad que eso? Pues igual pasa con estos cristianos que en un momento dado han entendido de que no es suficiente la salvación de Cristo. Yo tengo que hacer, yo tengo que ponerme. A mí me molesta mucho, ¿sabéis lo que me molesta mucho? De que se empodera al hombre. Porque claro, si yo tengo que hacer es que yo puedo, entonces soy casi como un Dios, ¿verdad? Porque si depende de mí, pero si es que no puedes, si por eso estamos como estamos. Bueno, estaba como estaba, porque ya no. Desde que ya descubrí la salvación, para mí es gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor. El fruto del Espíritu vino. No que yo lo había encontrado, sino que vino, porque empezó a morar el Espíritu Santo en mí. Anteriormente era una presión, ay, ya perderé la salvación, ¿por qué hago esto que está mal? Me tengo que esforzar, me tengo que levantar a orar, me tengo que leer la palabra, me tengo... Cosas que hacía totalmente a la fuerza para mantener y soportar y mantener la salvación porque quería, porque es lo que me estaban diciendo y me predicaban. Y ahí veías al pastor decir, ¡wow! Fijaros Moisés, sí tenía fe. El padre de la... No, era Abraham. El padre de la fe en Abraham. Vosotros tenéis que imitar a Abraham. Todos ahí esforzándonos a tener una fe. O como David, y empoderas a David. Eso era un hombre con un corazón dispuesto como el de Dios. Y pum, y siempre te predican. Y a veces te predican las cosas malas con la misericordia de Dios. Pero te enfocan en el empoderamiento del hombre, que el hombre, uy, Noemí, fíjate Noemí, uy, Ruth, uy, no sé cuántos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y se centran en esos, oh, los héroes de la fe, porque estos eran hombres con fe, y vosotros tenéis que tener fe, y hay un montón de cosas que te dicen que tienes que hacer, ¿verdad? Levántate a orar, ayuna, diezma, y todo esto, y parece como que nosotros podemos hacer todo eso y nos esforzamos, y claro, viene la frustración, porque le miramos al pastor y diciendo, oh, qué suerte que él lo pueda hacer, porque yo, por más que me esfuerzo, sí hay veces que tengo fuerza, sí hay veces que tengo tesón, sí hay veces que me encuentro muy fuerte, muy cristiano, que voy diciendo, mira esos pecadores, pero otras veces estoy abajo, que no quiero ni ir a la iglesia, para que nadie me marque a mí, ni para que el pastor se dé cuenta de que estoy hecho polvo y que... ¿Cuántas veces te han preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bien, ja, por decir algo. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo que ahí vamos? ¿Cómo que ahí vamos? Un cristiano puede ir, ahí vamos. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y no porque yo pueda. Ese es el problema. Porque tú no puedes. Y si tú vas a depender de ti, ¡uy! Chungo. Es porque Él puede. Entonces, cuando tú te arrepientes de esa terquedad, te arrepientes de esa necedad, te arrepientes de que estás dirigiendo tu vida con tu corazón está contentísimo porque antes estaba en el pecado y te dirigía para el pecado, ahora está en el cristiano y te dirige para donde le da la gana. Tú no has dejado, y no estoy hablando a los que realmente han entendido lo de la salvación por gracia, porque los que han entendido la salvación por gracia se han arrepentido de haber estado intentando salvarse por sus propias cuentas. Y se han dado cuenta, cuando Juan decía, arrepentíos, a todos esos que iba a bautizar, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estaban diciendo, mira, arrepentíos, no podéis salvaros cumpliendo la ley. Arrepentíos ya, dejar de ser tan necios, tan soberbios, ya. Reconocer que no podéis, que sois débiles, que vuestra naturaleza es mala.
Si tú te diriges por tu corazón, tu vida no va a cambiar. Sí, va a ser un día muy bueno porque depende de tu corazón, pero hay otros días que le va a apetecer irse de juerga y te va a llevar y vas a estar luego hecho polvo, porque Dios te está llamando. Ta, pom, 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 pom. Ey, ¿cuándo vas a dejar de dirigirte por tu corazón? Pom, 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 pom. ¿Cuándo vas a dejar entrar? Ahora, ¿para qué quieres dejar entrar a Jesucristo a tu corazón si sigues haciendo lo que te da la gana? Si sigues haciendo lo que tu corazón quiere. Si ves la palabra y te cuesta obedecerla y, ay, tengo que obedecerla porque si no voy a condenarme y soy pecador y... Claro, ¿por qué? Porque sigues con tu corazón y tu corazón no quiere obedecer la palabra. Esa es la diferencia. Cuando tú te das cuenta de que has estado manejado toda tu vida con tu corazón, que sigues, aun siendo cristiano, manejado por tu corazón, te arrepientes y dices, qué necio he sido. Aún he estado creyendo que era salvo y estaba manejado por mi corazón y estaba haciendo lo que me daba la gana y estaba ahí haciendo las obras. Ya, arrepiéntete. Pero claro, uno tiene que tener la llave. Si uno se arrepiente y no tiene la llave, que es el Evangelio, si no tiene la capacidad de decir, es que no es por mí, no es por lo que mi corazón, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo piense, no es por lo que yo crea, es por Él. Y no hay forma de que ni la vida, ni la muerte, ni los principados, a ver, ¿cómo lo dice? Dice, me encanta. Dice, porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa creada, ni tú mismo, o tú no eres una cosa creada, ni tú mismo te puedes separar ya de Dios, porque desde que le perteneces, eres de Él. Y Él sabe cuidar sus cosas. Dios no es humano. Tú sí, tú llegas a la iglesia, llega el nuevecito, llega el que se ha reconvertido y ahí le aguantas unos tiempos, pero ya cuando ya te da la gana y cuando dices ya ha llevado el tiempo suficiente, le empiezas a pensar, ay, es que tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar de hacer lo otro, es que tienes que ser así, es que no tienes que hacer esto y tal. Tú sí, pero Dios no es así, porque Dios te conoce, sabe cómo eres. No te creas que lo que haces le pilla desprevenido. ¡Hala! Lo que acabas de hacer. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Ya lo sabe lo que vas a hacer. ¿Cómo Dios puede traerte salvación sabiendo que luego la vas a perder? ¿Para qué va a perder el tiempo? Es por tu culpa, porque tú lo has perdido, pero lo ha perdido. ¿Cómo se puede glorificar Dios si te trae salvación y luego te condenas? No, el problema es que la salvación que mucha gente tiene no es la salvación de Dios, es su propia justicia. Y eso sí se puede perder, porque son trapos de inmundicia. Y sabéis qué hacemos, ¿no? Con los trapos de inmundicia, tirarlos a la papelera. Bueno, los hombres no, porque no utilizamos eso. Pero las mujeres bien sabéis qué hacéis con los trapos de inmundicia. ¿Mm? Esos trapos de inmundicia es la justicia. ¿Y qué es la justicia humana sino justificarme a yo mismo? ¿Y cómo me justifico? Haciendo buenas obras. Creyendo que las buenas obras van a tapar las malas, o van a tapar mis pensamientos, o van a atrapar mis deseos, No puedes. Pero Cristo sí puede. Cristo es completo. Y eso es lo que el Evangelio, que se dice en toda la palabra, pero que en el libro de Romanos está genial. Bueno, ya lo vimos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos también es una pasada, pero hay que entender, está para Hebreos, y hay que entender más todo lo que es la parafernalia del sacrificio, del tabernáculo, del sacerdocio. Entonces cuando entiende eso y cómo Dios mostró al pueblo de Israel a través de todo ese elemento, ¿verdad?
de cubrir el pecado, de cómo llegas a Cristo y dices, wow, ¿y cómo no se han dado cuenta? Si yo soy gentil y no tengo ni idea de las escrituras, ni sé de hebreo, y Dios mío, sí, yo he escrito un libro que dice, buscando a Cristo en el tabernáculo, es todo el tabernáculo del Moisés, el tabernáculo del desierto, todo el tabernáculo, todo es simbología de Cristo, todo. Claro, ellos a lo mejor, los que no han leído el Nuevo Testamento, quizás les falta toda la herramienta, es palabra, ¿verdad? Revelada. Ellos es como si tú leyeras solo un evangelio y ya no leías, ya está, ya no tengo más, ¿no? Estás a medias, no tienes toda la revelación. Y ellos lo que les pasa, ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en todas estas escrituras, no creen que Jesucristo muere y resucita cuando es la evidencia histórica más refutada. No hay otra evidencia. O sea, fíjate, puedes decir, a ver, ¿qué podemos poner? ¿Que existió la Segunda Guerra Mundial o que Jesucristo resucitó? Hay más evidencia de que Jesucristo resucitó de que hubo guerra de Segunda Guerra Mundial. De verdad, o sea, es imposible. Lo han querido llevar por todos los medios de que Jesucristo no resucitó y no hubo forma. Claro, a base de tonterías. Es que los soldados estaban pagados. Los soldados eran profesionales. Los soldados pagaron con su muerte la resurrección de Cristo. No hay forma. Y sin embargo ellos, ¿cómo lo explican? No quieren. ¿Por qué? Porque está en contra, es un corazón de piedra que no entra nada. ¿Tú qué semilla puede entrar? ¿Qué palabra? ¿Qué cosa puede oír? No, esto es mi Dios y estas son gentiles. Estos han tomado nuestro Dios y están blasfemando. Y no lo hago por burla, Lo hago porque es realmente así. Ellos lo ven de otra forma, claro. Pues como lo ven los ateos, que Dios no existe, ¿verdad? Y bien lo dice en el primer capítulo, ¿no? Que Dios se ha manifestado con las cosas creadas. ¿Cómo puedes rebatir eso? ¿Cómo puedes rebatir eso? Ni con ciencia, vamos. Porque la ciencia ha llegado hasta un cierto punto, pero no puede explicar todo lo demás. Ya ahí llega un momento que ya no puede explicar más. Claro, y dicen, pero eso no es explicable, la fe y tal. Sí, pero toda obra tiene un creador. Por casualidad. A ver qué por casualidad puede convertirse en una flor. Tú coges todos los elementos de una flor, los metes en una bolsa, lo agitas, ¡pam!, lo explotas y dices, ¡ay, por casualidad! Se ha hecho una flor. Imposible. Una casualidad no es casualidad. Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Cada uno es libre. Aún ellos está Jesucristo llamando a la puerta y más de uno que ha escrito montones de libros y tal, a lo último de su vida, han creído. Porque es imposible refutar. Sí, uno es muy, muy importante, ¿verdad? Estoy ahí, me estoy haciendo famoso, ateo, discuto, gano y me siento muy orgulloso porque no hay forma de que me echen para atrás todo. Pero cuando llega la edad, ya... y tienes que decir... Yo no sé cómo se llamaba, había un ateo que ponía en uno de sus libros y dice, dentro de mí dentro de mí clamo por la necesidad de la existencia de un Dios. Hay más de uno, se les escapa y dice, ¡ay, Dios mío! No, pero no es ateo. Yo trabajaba, teníamos una empresa de animaciones infantiles y en la época de comuniones católicas teníamos muchísimo trabajo porque era típico que en las comuniones pues vinieran payasitos y hacer aquí fotos con el payasito y tal, ¿no? Y claro, yo era cristiano, pero claro, estaba en una empresa
y me estaban contratando como empresa de payasito oro para evangelizar, y era muy complicado. Pero cuando yo iba a las comuniones, yo disfrutaba mucho, porque están haciendo la comunión, están recibiendo el cuerpo de Cristo, están haciendo algo que sí es una tradición y tal, que no sé dónde sale de la Biblia o como eso, pero bueno, pero supuestamente, y yo iba, ¿no? Y hablaba de Jesús y tal. ¿Tú crees que los padres del que estaba haciendo la comunión creían en Dios? ¿Qué va? Digo, entonces, ¿por qué está haciendo la comunión tu hija? Y yo me sorprendía. Dice, toma, porque hay que hacerla, ¿no? Digo, ¿pero no crees en Dios? No, yo no voy a creer en Dios, es una tontería y tal. Y yo me quedaba loco. Y claro, y veías ahí a los padres en el día, esos borrachos y haciendo cosas con los globos obscenas. Y veías a la niña vestida de comunión, con su rosarito y sus cosas, viendo a su padre haciendo todo eso. Y yo decía, Señor, mamma mía, como dirían los italianos, mamma mía. Bueno, pero la misericordia de Dios ahí está, sigue llamando a tu puerta. Pom, pom, pom. Yo estoy afuera y llamo. Si alguno quiere cenar conmigo, que me deje entrar y cenaré con él. Amén. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con el estudio romano. No soy el mismo, os lo puedo asegurar. No creáis que yo tenía sabido todo esto. Yo he avanzado con vosotros en este estudio y ha habido semanas, ha habido palabras, ha habido cosas que realmente me han transformado y me han hecho ver, y la palabra es viva, la palabra hace eso. Y la palabra, a lo mejor tú has estado leyendo eso muchas veces, pero no has tenido la revelación de Dios. Y en el momento, cuando Dios quiere, no cuando tú quieres, Él revela y ¡guau! Y digo, no soy el mismo, no soy el mismo. Y yo estoy seguro que si lo volviéramos a hacer y lo viéramos de otro punto de vista y enfocáramos, ¿verdad? Eso seguiría hablándonos, seguiría transformándonos y seguiría haciéndolo. Por eso decíamos cuando llegábamos al capítulo, yo por lo menos, cuando llegábamos al capítulo 12 que dice deberes cristianos, dice, todavía lo que me queda, porque en realidad lo que está hablando ahí no es algo que tú puedas hacer, es la transformación que Dios te hace para el fruto, la obra suya en ti. Y wow, de vez en cuando hay que leérselo todo eso, del 12 para adelante, porque está hablando de nosotros y hay que ver, ¿por dónde voy? Esto ya me va pareciendo más, ya respeto a los débiles, ya. Muy importante la última parte para todos aquellos que han entendido la gracia, tener ahí fundamental. Amén.